Hola hermanos, Dios les bendiga. Nos encontramos en nuestra lección 10 de la escuela dominical, El Señor al que ama, disciplina. Si tuvieron oportunidad de ver el video anterior o la lección anterior de la escuela dominical, habla claramente de cómo Nehemías iba a cumplir el propósito de Dios en su vida al reedificar la ciudad. Y en esta lección hablaremos de cómo a veces cuando nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios o el plan de Dios en nuestras vidas, va a haber quien se oponga. En este caso va a ser Satanás el que se va a querer imponer para que nosotros no cumplamos la voluntad de Dios. Y para esto me gustaría que fuéramos al libro de Nehemías en nuestra Biblia, capítulo 4. Y vamos a buscar nuestro texto que es el 4:20. Dice así Nehemías 4:20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y Nehemías le dice al pueblo, donde escuchen el sonido de la trompeta, vamos a reunirnos, pero no vamos a pelear solos. Hay alguien más grande y más fuerte que nuestros enemigos que está con nosotros, y Él es Dios. Y Dios pelea por nosotros y Dios pelea con nosotros. Dice una alabanza, tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, porque Él es el que pelea por nosotros. Podemos ver en el capítulo 4, y encontramos a un hombre que se llamaba Sanbalat. Y él escuchó cuando Nehemías y los ancianos del pueblo y las personas del pueblo estaban edificando otra vez la ciudad, y se llenó de ira. Y dice el versículo 2 del capítulo 4 de Nehemías, que habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y el propósito de este Sanbalat era uno en específico, que la ciudad de Jerusalén no fuera reedificada, que aquello que había quedado en cenizas se quedara totalmente en cenizas. Y aquí podemos ver un misterio revelado, que desde el Antiguo Testamento, desde muchos años antes, Satanás quería impedir que el pueblo se restableciera. Satanás creía que a través de impedir que el pueblo se restableciera, o a través de todo esto, no iban a ser Jesús, y estaba muy equivocado Satanás. Y entonces, ciertamente, el pueblo se llena de temor al escuchar que vienen por ellos. Y muchas veces nosotros tenemos la idea o las ganas de hacer algo por Dios. Dios pone en nuestro corazón hacer algo, así como lo puso en el corazón de Nehemías. Y Nehemías movió a gente en el pueblo, y quizá nuestro propósito, y no quizá, perdón, el propósito de nuestras vidas por el cual estamos aquí no es para tener la casa más grande, ni el carro más bonito, ni tener la novia más bonita. El propósito por el cual estamos en esta tierra es predicar la palabra de Dios y llevar el nombre de Jesús. Y más en estos tiempos, que son tiempos difíciles. Y en aquel entonces, Nehemías se ve amenazado y termina diciéndole al pueblo, no se preocupen, se me cae la Biblia. Versículo 14. Después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, porque quedó en nada lo que ellos querían hacer en contra del pueblo de Dios. Versículo 16. Versículo 15. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, aros y corazas. Arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edifican, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí.
Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, allí, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Versículo 21. Nosotros, pues, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Esto significa desde el amanecer hasta el anochecer. Ellos estaban listos y estaban preparados por si venía un ataque del enemigo. Pero la clave está en lo que les dice Nehemías. No tengan miedo, tranquilos. Dios peleará por nosotros. Y si tú y yo somos hijos de Dios, a pesar de la duda, a pesar de la prueba, a pesar de todo lo que estamos viendo en el mundo, tenemos que estar tranquilos y conscientes de que Dios va a pelear por nosotros. Nosotros solos no podemos pelear contra el mundo porque perderíamos, porque en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, nos ganaría el espíritu del pecado, el espíritu de caer. Pero dice la palabra de Dios que Él pelea por nosotros. Y el pueblo tenía su esperanza firme y su esperanza bien puesta en que Dios iba a pelear con ellos si alguna cosa pasaba. Y Dios era capaz de hacer grandes cosas antes de que la obra de sus manos desmayara. Y entonces el pueblo comprendió, nuestro Dios peleará por nosotros. No vamos a pelear nosotros solos. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado y Él va a pelear por nosotros. Y tú y yo, como hijos de Dios, día a día enfrentamos y afrontamos diversos tipos de batallas, diversos tipos de pruebas. ¿Con quién estás pasando este tipo de pruebas o este tipo de batallas? El pueblo estaba de la mano de Dios y sabían que Dios no los iba a dejar ni los iba a desamparar. Tú sabes y tú conoces que Dios no te va a dejar y no te va a desamparar. Esa promesa, no te dejaré, no te desampararé, yo estoy contigo, la podemos encontrar en todos los libros de la Biblia. Y nos damos cuenta cómo Dios tiene un especial cuidado de su pueblo y de sus redimidos. Ahora que sabemos eso, ¿qué harás con todo esto? Tenemos enemigos públicos y enemigos visibles. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra personas, sino es contra huestes de maldad, contra principados y contra potestades de maldad. Y Satanás va a tratar de hacernos caer una y otra vez. Pero, ¿qué hacer para no caer? Más de en quién estás poniendo tu confianza, en quién te apoyas para no caer en la tentación. Y dice un ejemplo por ahí, normalmente tenemos un problema y corremos a decirle al vecino, a la vecina, a Juanito, a Juanita, ¿y qué consejo me puede dar esa persona? El mejor consejo lo puedo encontrar en la palabra de Dios. Y no solo eso, la mejor comunión la puedo tener con mis hermanos en la fe, porque somos uno solo en Cristo Jesús. Y así como yo peleo 1000 batallas diarias en contra del enemigo, tenemos hermanos que también pelean sus batallas diarias contra el enemigo y Dios nos puede socorrer de estas cosas. Ayudémonos los unos a otros. Se me fue la palabra que tenía que decirles. Pongámonos en el lugar del uno del otro. Oremos por nuestros hermanos. Démosles palabras de aliento, de confianza. De aquí provienen las mejores palabras de aliento y de confianza de la Biblia. Y podremos decirle a nuestros hermanos, no hay que preocuparnos por lo que pueda pasar. Dios está con nosotros y Dios peleará por nosotros. Y aunque el enemigo sea grande, aunque el enemigo sea fuerte, Él está conmigo y Él me cuida. Isaías capítulo 43 dice que tiene un especial cuidado del pueblo, que cuando pases por las aguas no te vas a mojar y no te vas a ahogar por los ríos, y si pasas por fuego no te vas a quemar, porque Dios tiene un especial cuidado de su pueblo. El Salmo capítulo 3 dice, aunque caigan 10,000 a mi diestra, aunque caigan 20,000, aunque yo pueda estar viendo la muerte tan cerca, no temeré porque tú estás conmigo y Él pelea por nosotros. Si Él pelea por nosotros, nosotros lo que debemos de hacer como su iglesia, como sus redimidos, es entregarnos completamente a Él. Y así como Nehemías cumplió el propósito de Dios en su vida y cumplió con la tarea que Dios le había dado, nosotros cumplamos con la tarea que Dios nos ha dado. Dios les bendiga, hermanos.
El enemigo sabe que le queda poco tiempo y sus maquinaciones cada día son más grandes y podemos ver cómo el mundo está confundido. Muchos decían que el 27 de junio iba a ser el último día y un apocalipsis y nos damos cuenta cómo el ser humano simplemente termina errando porque no conoce la palabra de Dios. Sigamos orando, sigamos fortaleciéndonos de nuestras casas. Estamos en espera de recibir la notificación para poder reunirnos otra vez en la iglesia. Esperamos con muchas ansias y con mucho gozo volver a vernos en la iglesia. Y si no nos vemos en la iglesia, hermanos, nos encontraremos en la eternidad con nuestro Redentor. Dios les bendiga.